Buenos días. Vamos a ver las páginas sociales que trabajamos la semana pasada, ¿vale? Que todavía no os las he explicado. Vamos a verlas tranquilamente y vamos a ver el eje que os mandé a hacer, ¿vale? Sobre la Segunda República y la dictadura de Franco. Una cosa que os quiero decir de todo esto de sociales y de los ejes. No es tanto que sepáis muchísimas cosas y que tengáis que escribir muchísimo en los ejes. Yo lo que quiero es que os quede claro qué cosas van unas detrás de otras, qué pasó en el país en esa época, ¿vale? Y las cosas más importantes, ¿vale? Pues por ejemplo, en la época de Alfonso XII, que había paz, pero bueno, había ahí las dos vertientes, de los liberales y los conservadores. Que con Alfonso XIII empezaron a haber más enfrentamientos porque empezó a haber un poco más de libertad. Que empezó a haber alguna guerra, que luego estalló la dictadura de Primo de Rivera y empezó la Segunda República, pero que en la Segunda República pues hubo más libertad, se permitía votar a las mujeres, se creó la educación pública. Claro, vosotros pensad que toda la gente que tenía dinero no les interesaba que el pueblo tuviese educación, porque si una persona que no tiene educación es analfabeta, le engañas como quieras, porque no saben leer, no saben escribir. Entonces a la gente con dinero y con poder no les interesaba que los pobres tuviesen educación. Entonces yo lo que quiero sobre todo que os quedéis con todo esto es con la situación que había en cada época y por qué surgían guerras, diferentes gobiernos, etcétera, ¿no? Entonces, esto es lo que pasó en la Guerra Civil Española, ¿vale? Durante la Segunda República, que había mucha inestabilidad porque había gente que le parecía que teníamos que tener libertades y otros que no. Entonces, por eso estalló la Guerra Civil, ¿vale? Que finalmente ganó Franco, obviamente. Si venimos de una república donde se buscaban libertades y llega Franco y elimina la Constitución, elimina la libertad de prensa, elimina las elecciones libres, ¿de qué partido sería Franco? Evidentemente el liberal no era, ¿no? Era de los nacionales, ¿vale? Pero bueno, vamos a explicarlo ahora todo. Pero bueno, que yo a lo que os iba con esto es que quiero que entendáis, que quiero que os quedéis con las cosas generales, ¿vale? Que no os agobiéis en poner todo lo que viene en el libro. No, poned las cosas más importantes, lo que está en negrita, ¿vale? Es que prefiero que hagáis vosotros el trabajo, porque si os dedicáis a copiar lo que yo hago, seguro que ni lo leéis, ni lo trabajáis, ni os enteráis. Sin embargo, si lo leéis vosotros y tenéis que buscar la información importante, se os quedará mejor, ¿vale? Porque no vamos a hacer examen de esto, ¿vale? Entonces yo quiero que lo trabajéis bien para que os quede claro, ¿vale? Entonces olvidaos de exámenes, olvidaos de cuánto tengo que estudiar o tal, no. Trabajando bien, tranquilos. Mirad lo que está en negrita, que es lo importante. Eso me lo pongo en mi eje cronológico, que al final en mi eje cronológico esté lo importante de cada época, ¿vale? Venga, pues vamos allá. Venga, pues yo tengo aquí el libro y mi eje, ¿vale? Os voy explicando. Vale, dice la Guerra Civil, en la página 106 que os mandé leer, acordaos que venimos de la Segunda República, ¿vale? Lo que os estaba diciendo antes, ¿vale? Todo lo que vimos de Alfonso XII, ¿vale? Que había bastante enfrentamiento durante su reinado, pues por eso, porque había algo de libertad, los obreros empezaban a sublevarse, a los burgueses no les gustaba porque les gustaba tener el poder, había guerras porque perdían las colonias y empezó la dictadura de Primo de Rivera, ¿vale? Pero bueno, que dice aquí que tampoco resolvió los problemas. Entonces, Alfonso XIII Alfonso XIII se fue. Vale, Alfonso XIII, una cosita, Alfonso XIII es el abuelo del rey Juan Carlos que hemos tenido nosotros, ¿vale? El abuelo del rey Juan Carlos. Alfonso XIII tuvo muchos hijos y uno de sus hijos fue Juan, ¿vale? Juan fue el que tenía que haber sido rey, ¿vale? Durante la época de Franco. Pero como estaba Franco en el poder, pues claro, ellos no podían volver, ¿vale? Vivían fuera de España. Entonces, este hombre que a veces parece que no fue muy importante y bueno, lo veremos más adelante, ¿vale? Pero este hombre que parece que no fue muy importante porque nunca reinó y de hecho, fíjate, en vuestro libro ya ni viene, porque viene Juan Carlos I. Pues este hombre fue muy importante, el hijo de Alfonso XIII, porque este hombre lo que consiguió fue negociar con Franco para que volviese como rey su hijo Juan Carlos, que fue nuestro rey.
intentando venderle a Franco que más o menos iba a seguir con las ideas suyas, ¿vale? Como que no iba a cambiar mucho la cosa. Entonces es verdad que este hombre, aunque nunca reinó, pues hombre, lo que hizo fue una cosa muy importante, porque él renunció a reinar en favor de su hijo para que se acabase la dictadura en España, ¿vale? Pero bueno, eso lo veremos más adelante. Bueno, a lo que os iba, que estamos en la Segunda República y eso, las repúblicas siempre buscan libertad, ¿vale? Pero había una parte de la sociedad que no le gustaba esta libertad, ¿vale? Lo que os decía antes. Entonces por eso estalló la guerra civil, ¿vale? Se sublevaron gente que estaba en el bando de los conservadores, ¿vale? Gente que no quería estas libertades, que no quería que la gente pudiese votar, que la gente tuviese educación, ¿vale? Entonces lo que dice aquí, el Frente Popular, que eran los republicanos, ganaron las elecciones, ¿vale? Entonces, al ganarse las elecciones, pues hubo más conflictos porque los conservadores veían que esto no acababa, ¿vale? Y entonces al final se sublevaron, ¿vale? Bueno, pone aquí, el ejército destacado de Marruecos se sublevó contra el gobierno, ¿vale? Empezaron en Marruecos, ¿vale? Su intención era tomar el poder de inmediato, pero solo ganar el control de una parte del país. Claro, ellos estaban en Marruecos. Fijaos el mapa de España. Marruecos está aquí, que está tapado por Canarias. Bueno, Melilla, ¿veis? Donde pone Melilla. Ellos pretendían, estando aquí, conquistar toda España de golpe y porrazo. Pues claro, no, fue muy difícil, ¿vale? Fueron muy despacito, ¿vale? Entonces, estaban en Marruecos, pero fijaos, todo lo rosa era republicano. Claro, entonces dice que España quedó dividida en dos bandos, ¿vale? En todas partes había gente de los dos bandos, pero donde tenéis los colorines era donde, digamos que mandaba cada uno de los dos bandos, ¿vale? Donde está de rosa era donde el que gobernaba en esa ciudad era republicano y de verde el que gobernaba en esa ciudad era de Partido Nacional, ¿vale? Entonces eso, veis que el verde, que era eran los nacionales, que eran los de Franco, cada vez iban ganando más terreno, ¿vale? Y hasta que al final, pues eso, la última etapa ya quedaba esto solo republicano, lo rosita, y ya al final pues se quedaron con toda España, ¿vale? Pero bueno, que duró pues eso, toda la guerra civil, pues duró 2 años, pues 2 años estuvieron así, imaginaos, 2 años en guerra. Claro, entonces dice que hubo un alto coste, tanto humano como material, ¿vale? Porque claro, se derruía de todo, se tiraban bombas, daba igual lo que hubiese, se mataba gente, la gente estabas en un bando y pues por ejemplo los que estaban en el bando nacional y eran republicanos, pues mataban a los republicanos, los que estaban en el bando republicanos y nacionales mataban a los nacionales. Bueno, fue un poco así, ¿vale? Entonces, cuando acabó la guerra, ganó el bando nacional, ¿vale? Y subió al poder Franco, que es un dictador. ¿Qué significa dictador? Lo mismo que habíamos visto con los reyes absolutistas, ¿vale? Que se hace lo que digo yo y punto, ¿vale? Y no hay lugar a discusión. Es lo que yo diga, ¿vale? Entonces, obviamente, como es lo que yo diga, pues fuera la Constitución, no había libertad de prensa. ¿Qué significa esto? Pues que no se podía en la prensa, lo que se publicaba en la prensa, pasaba una censura. Se publicaba solo lo que quería el gobierno, ¿vale? Entonces no se publicaba la verdad, obviamente. No iban a decir que el país estaba en una dictadura. Eso jamás se dijo en esa época, ¿vale? Entonces, pues eso, mataban a gente que tenía diferente idea política, tampoco se publicaban los periódicos, ¿vale? Estaba prohibidísimo, ¿vale? No había elecciones libres, ¿vale? Entonces, daba igual a quién votaras, no es que no había, ¿sabes? No eran las elecciones como nosotros entendemos, ¿vale? Se perseguía a muchos ciudadanos, lo que os decía, porque tenían diferentes ideas, ¿vale? Y claro, el problema es que como España estaba en muchísima pobreza, pues hubo lo que pone aquí un bloqueo internacional que aisló a España, es decir, que nadie nos ayudaba y como que no existía España en el mapa del mundo. Entonces España tuvo que salir ella sola por sí misma de la crisis que tenía, ¿vale? Tanto de empresas que había perdido como gente y todo, ¿vale? Entonces, dice lo que dice aquí, que muchos españoles emigraron al extranjero, se fueron. Sobre todo los que tenían una idea diferente a la de Franco, porque el problema es que tú en esta época, si tenías una idea diferente a la de Franco y la manifestabas lo más mínimo, te exponías a que te metieran en la cárcel o incluso que te mataran. Entonces, mucha gente se fue.
¿Qué más? Bueno, pone a partir de los años 50, España ya fue admitida en las Naciones Unidas, en la ONU, que conocemos ahora, ¿vale? Y bueno, la gente, pues lo que ya veníamos viendo, que hubo un éxodo rural, la gente se iba a las ciudades, y bueno, que a partir al final de la época de los 60 más o menos, empezó un poco ya España a salir de toda esta pobreza, ¿vale? Empezaron a haber empresas y todo eso, ¿vale? Y la dictadura termina en 1975 con la muerte de Franco, ¿vale? Vale, entonces vamos con el eje. Mirad, yo os he puesto aquí la Segunda República, ¿vale? Que ya la habíamos hecho. La habíamos hecho, ¿no? Estoy pensando. Sí, la Segunda República, que ya la habíamos hecho, yo os he puesto aquí, como ya habíamos puesto, nueva constitución, voto de las mujeres, educación pública, salarios, estatuto catalán. Aquí podemos poner, en general, en la Segunda República había lo que habíamos visto, ¿no? Había, ¿cómo pone aquí? Situación inestable podemos poner, ¿vale? Enfrentamientos, ¿vale? Y es en 1936, que esto lo tenéis que poner, cuando estalla la guerra civil, durante la República, ¿vale? En 1936, o sea, mientras no se diga lo contrario, seguimos en República, ¿vale? Entonces, empieza la guerra civil española, que se ha puesto republicanos versus nacionales, ¿vale? Hay una división, ¿vale? Entonces, de 36 a 39, más o menos, esos 3 años dura la guerra. Antes os dije 2, ¿no? Son 3, ¿eh? No sé ya lo que digo. Estos 3 años dura la guerra, ¿vale? Y termina con la victoria de los nacionales, ¿vale? Es decir, dictadura de Franco. Y aquí os he puesto, elimina la Constitución, no a la libertad de prensa, no hay elecciones libres, persecución política, bloqueo internacional, bueno, así, ¿vale? Y aquí os he puesto ya la muerte de Franco, y aquí más o menos por medio una línea en 1955, que es cuando España ingresa en la ONU, ¿vale? Y eso, hasta aquí el eje que habíamos visto de la semana pasada, ¿vale? Entonces, revisadlo bien, lo que vosotros habéis hecho, volved a leer estas páginas con la explicación que os he dado, a ver si lo entendéis, ¿vale? Y ya mañana seguimos con el resto del tema. Venga. A trabajar, si tenéis dudas me decís, ¿vale? Pero bueno, esto es facilito, ¿vale? Y nada, mucho ánimo, que ya queda menos.